Buenos días. Qué gusto verlos de nuevo. Qué gusto verlos. Bienvenidos, bienvenidos. Qué gozo verlos, hermanos. Veo rostros nuevos o a veces me confundo porque luego como vienen cubiertos no los, ya los identifico muy bien algunos, pero los que vienen por primera vez, bienvenidos. Esta es su casa, bienvenidos, 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 bienvenidos. Bienvenidos a este lugar donde hemos entendido que lo más importante es Dios. Lo más importante es Dios. No podemos vivir sin Él. Desafortunadamente los hombres son tan egoístas y somos tan egoístas que los dos primeros seres humanos en la tierra, Adán y Eva, siendo creados para la gloria de Dios, se olvidaron de eso y empezaron a vivir para su propia gloria. Y eso trajo consecuencias cósmicas, consecuencias horrendas para la humanidad. Pero Cristo vino a redimir a la humanidad, no vino a juzgar a la humanidad, sino a hacerla salva de su pecado. Y eso, hermanos, es la virtud que predicamos en este lugar, que Cristo vive, que Cristo quiere bendecir tu vida y que Cristo quiere salvarte, principalmente salvarte. Así como muchos somos salvos, los que están aquí no conocen de Cristo, quiero decirles que Cristo es bueno, que Cristo quiere salvarlos y librarlos del juicio, librarlos del infierno. Cristo es bueno, Cristo es amor y Cristo quiere salvarlos si ustedes reconocen que lo necesitan, que son pecadores y que apartados de Él nada pueden hacer. Hemos estado predicando, y lo digo otra vez por atención a nuestros hermanos que nos visitan por primera vez, a nuestros amigos. Hemos estado predicando versículo por versículo Mateo, el Evangelio de Mateo, versículo por versículo. Ya llevamos más de 3 años predicando Mateo. Gloria a Dios, hoy vamos a pasar ya al capítulo 17, ya estamos más cerca. Ayer que estaba viendo mis estudios bíblicos, estaba viendo que esos librotes de este pelo, que son tremendos libros de bendición, ya vamos más de la mitad, ya veo más delgadito lo que nos falta que lo que pasamos. Entonces ha sido de gran bendición. Y hoy estamos en un pasaje y vamos a estudiar un pasaje glorioso de la palabra de Dios, como todo pasaje de la palabra. Y te pido que vayas a Mateo 16, 27. Y también veo a gente que no tiene Biblia. ¿Quieren una Biblia? Les regalamos una Biblia. Por favor, hermanos, 2 Biblias acá. ¿Sí traen Biblia? ¿Sí? ¿No traen? Con gusto les regalamos una. Llévensela, por favor. Pero siempre lo importante, es más, si alguien ahí, mis hermanos, le pueden ayudar a buscar Mateo si no lo encuentran. Si agarra la Biblia a la mitad, ya están cerca. Entonces van a ver el primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo. Y por favor les pido que vayan al capítulo 16, versículo 27. Y el título de esta predicación, de este sermón, es La transfiguración de Jesús, un adelanto de su segunda venida. Mateo 16, 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Versículo 1 del capítulo 17. 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. Y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí, desaparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti y otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Una gran voz desde las nubes que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los
discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando se descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Cuando era niño, mi abuelo me llevaba al cine, a un cine en Tlanepantla que se llamaba el Cine San Carlos. Era el cine de la torta, del garrote y de las palomitas. La torta, porque mejor cómprate una torta afuera porque adentro te puedes morir. Del garrote para las ratas, ¿no? Porque te pasaban por aquí. Y de las palomitas porque ahí estaban todas cuerudas. Pero me acuerdo, hermanos, que había algo que pasaban antes de la película. Era media hora hasta 45 minutos, hermano, de Notimex. No sé si alguien recuerda eso, y si lo recuerda, pues bienvenido al club de los 50, ¿verdad? Porque ya estás bien viejo, ¿no? Notimex. Y después de eso, te echabas los adelantos de las películas, los famosos thrillers de las películas, donde es un adelanto de lo que va a pasar en la película. De alguna forma son muy bien elaborados para causar impacto, interés, y dices: oye, se ve que va a estar buena esa película, la quiero ver ahora que la estrenen. Y así pasaban infinidad, y pasaba uno mucho tiempo hasta que llegaba la película. Un adelanto es lo que hacen normalmente los que se dedican al cine, para que la gente se entusiasme y después vaya y consuma o vea la película. Y eso sigue pasando el día de hoy. Si vas a Cinemex, Cinépolis y todos esos, no vayas porque creo que está dando COVID ahí, pero eso pasa. Pero lo que vamos a ver a continuación, hermanos, es un adelanto. Es un adelanto glorioso. Es algo que el Señor, por su gracia, nos permite ver antes de. Es un adelanto de la segunda gloriosa venida del Señor Jesucristo, que está vista y descrita en Apocalipsis 20. Es el tiempo futuro donde el Señor Jesucristo regresará en gloria. Esto es un adelanto, hermano, y tiene el propósito de alentar nuestro corazón. Te aseguro, hermano, que Mateo puso este pasaje, así como los demás evangelistas, a excepción de Juan, lo puso para que los discípulos, los cristianos, se entusiasmaran de saber de que Cristo reina, de que Cristo vive y que nuestro Rey vivo, porque no murió, nuestro Señor resucitó, nuestro Señor fue glorificado, está sentado a la diestra del Padre y Él va a regresar con la gloria del Padre. Eso lo dicen las Escrituras. Pero Jesús permitió la transfiguración para animar a sus discípulos y decirles: pronto volveré, pronto volveré. Entonces, a través de este pasaje de la transfiguración de Jesús, veremos 5 realidades que nos darán un anticipo de la gloriosa segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Para los que son muy dados a escribir y apuntar, y gloria a Dios por tu vida porque apuntas, el primer punto es la revelación. La segunda es la evidencia. El tercer punto es el motivo. El cuarto es la exhortación. Y el quinto es la aclaración. Todo esto es la transfiguración de Jesús. Vamos a ver la revelación. Te pido que pongas tus ojos en el capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre, y hemos hablado, hermanos, que el Hijo del Hombre es el mismo Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo nunca dijo: yo soy Jesús. No dijo nunca: yo soy Emmanuel, Dios entre ustedes.
Él dijo en tercera persona, el Hijo del Hombre, como lo había profetizado Daniel en el Antiguo Testamento. El Hijo del Hombre es el Mesías. Ese Mesías que es coronado delante de Dios Padre, el anciano de días, para recibir el reconocimiento de que Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Cuando tú veas en la Biblia el Hijo del Hombre, si te fijas, está con H mayúscula, se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero el Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre vendrá. El Señor Jesucristo dice vendrá, tiempo futuro, en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. El Señor Jesucristo, hermano, había hablado de grandes cosas en este pasaje de Mateo 16. Primero dijo, por revelación, hermano, del Padre hacia Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo que estaba diciendo Pedro es: tú eres Dios. Y Jesucristo le dijo: tienes razón, porque eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Tú eres Dios, Jesucristo es Dios, una gran realidad que había sido confesada y que Jesucristo avaló. Yo soy Dios. Pero después, hermano, después de grandes revelaciones, Él dijo: es necesario que yo muera y que resucite al tercer día. Eso también fue una revelación, porque para los judíos era una locura que el Mesías prometido muriera en una cruz. Él tendría que venir a gobernar, no a morir. Pero Jesucristo dijo: me es necesario morir y resucitar al tercer día. Imagínate la mente de los discípulos cuando escucharon tales realidades, que Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios, era Dios mismo, y que era necesario que muriera. A ellos también no les hizo clic. Dice: ¿cómo es posible que Dios va a morir? Pero Jesús dijo: me es necesario morir por los pecados de los hombres, pero resucitar al tercer día. Pero después de haber dicho eso, hermano, viene una gran realidad más. Versículo 27: porque el Hijo del Hombre, yo regresaré. El Señor dice: voy a regresar. Él está hablando de su segunda venida. Él está hablando de esa segunda venida, hermano, que tanto hemos estudiado en estos días en el Nuevo Testamento, incluso, hermano, de alguna forma velada, de alguna forma velada en el Antiguo Testamento. Jesucristo va a regresar. Pero ve el texto, versículo 27: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. La gloria del Padre. En una ocasión había una controversia aquí porque hay muchos que les gusta una canción que se llama Te doy gloria, ¿verdad? Te doy gloria, gloria. Y empieza: te doy gloria, y todos: te doy gloria. Y empiezan. Y el problema es: ¿qué es darle gloria a Dios? El problema es: ¿qué es la gloria de Dios? Para que cantes bien apasionado. Y el asunto, hermano, es de que la gente estaba ahí: te doy gloria, y no saben qué es la gloria de Dios. Ni Montaner sabe, aunque hizo una canción. Bueno, me imagino. ¿Qué es la gloria de Dios? Kabod en el hebreo, doxa en el griego, la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Es la belleza de Dios, es la belleza de su espíritu. Es el cúmulo, el conjunto de sus atributos perfectos, hermano. Es cuando se junta todas las características, el carácter de Dios en algo, en una definición. Es su gloria. Es el carácter de Dios. Es la luz de Dios, es la santidad de Dios. Pero hablando, hermano, del carácter de Dios, de los atributos de Dios, hemos estudiado eso. Es lo que vemos cuando estamos estudiando, hermano, los 13 fundamentos de la fe: la gloria de Dios, el carácter de Dios, los atributos de Dios. ¿Alguien me puede dar un atributo de Dios? Todopoderoso, soberano, santo, perfecto, inmutable, no necesita cambiar porque es perfecto. ¿Qué más? Amor, Él gobierna, Él es reinado. ¿Qué más?
omnipotente, todo lo puede, omnisciente, todo lo sabe. Y así, hermano, podemos ir millones y millones y millones de definiciones del carácter de Dios. Ahora, agarra todo eso y trata de definirlo, y eso le llamarías la gloria de Dios, la hermosura del carácter de Dios. Y Jesús dice, ve el texto, hermano, ve el texto, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de ¿quién? Del Padre. Pero la expresión en griego se refiere a que Él es el portador de la gloria del Padre. Él. Hermano, mira, entendamos una cosa aquí. No está hablando de que Dios le va a dar un aspecto de su gloria. Está diciendo que Él tiene la misma gloria del Padre. Jesús está diciendo, yo soy Dios y regresaré con la misma gloria del Padre. Porque Jesús, hermano, es Dios. En existencia es Dios. En esencia es Dios. En gloria es Dios. Jesús está diciendo, regresaré con la doxa de mi Padre, con el cabot de mi Padre. Yo soy Dios. Pero déjame decir que el aspecto de la gloria, y velo apuntando, y velo como una situación importante para entender los siguientes versículos, la gloria de Dios también brilla. La gloria de Dios es santidad. La santidad, hermano, es el aspecto, el carácter, un aspecto del carácter de Dios que regula todo lo demás. Dios también es ira, ¿correcto? Dios también se enoja, pero no se enoja como te enojas tú, porque cuando te enojas tú seguramente es por tu pecado. Pero cuando Dios se enoja, está regulado por su perfecta santidad. Su ira es santa, mientras que la ira de los hombres es pecadora. Eso, hermanos, cuando lo reúnes, brilla. Brilla. Ve, por ejemplo, a 1 de Juan 1:5, por favor. La gloria de Dios no es material, sino espiritual. Es su esencia. La gloria de Dios brilla. Primera epístola de Juan 1, versículo 5. Dios es luz. Dios es luz. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Y anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No es que Dios sea, hermano, la energía de la luz. No es esto. No. Sino que Dios, hermano, puede ser interpretado por tu mente como la luz. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente santo y no hay ninguna tiniebla ni pecado en Él. Otra característica del atributo de Dios, de los atributos de Dios, de la gloria de Dios, es que Él no peca. Él no genera pecado ni lleva a pecar a nadie. Dios es luz y la luz brilla. ¿Qué quiere decir, hermano? La santidad de Cristo brilla en medio de un mundo lleno de tinieblas. Dios es luz, no hay tinieblas en Él. Ahora Jesús está diciendo, hermanos, en el versículo 27, si te regresas a Mateo 16, por favor te pido que pongas un separador porque vamos a estar ahí, es nuestro pasaje el día de hoy. Dice que regresará con la gloria, con la luz del Padre, con la santidad del Padre, con la totalidad de esa gloria del Padre. Él regresará porque Él es Dios. Él es Dios. Ahora ve una cosa. La gloria, la luz del Padre emanaba de Él. No es que la recibiera. Tú recibes la gloria del Padre. Tú recibes la luz del Padre. La santidad del Padre te la da. ¿Para qué? Para que tú vivas en santidad, para que tú vivas conforme al propósito de Dios. Pero nosotros, si reflejamos luz, si de repente tú ves a un hermano cristiano que dices, oye, qué bonito matrimonio, qué bendición, oye, qué hijos tan correctos, qué hijos tan libres del pecado, a pesar de que son pecadores, se esfuerzan en la voluntad de Cristo. Oye,
¿Cómo brilla ese matrimonio? No, hermanos, es que no, ellos no están generando su propia luz. No son focos, son espejos. Pero Jesucristo, hermano, no era un espejo. Jesucristo era el foco. De Él salía la gloria de Dios. Él radiaba luz. De eso habla la transfiguración. Él no era portador, pero de adentro hacia afuera. Cuando tú brillas, cuando hay santidad en ti, cuando dicen, oye, qué bendición tu vida, es porque tú estás recibiendo eso, no porque tú lo estés generando. ¿Y sabes qué es darle gloria a Dios? Cuando tú reconoces que tu brillo no es tuyo, sino es por Él. Cuando la gente dice, oye, ¿por qué te veo tan atractivo? ¿Por qué en el trabajo tú eres tan distinta y no eres tan pelada como aquellas de la oficina del 48? Cuando tú no te tranzas las herramientas y te las llevas y quién sabe qué tanto, ¿por qué no eres tú así como ellos? Tú en ese momento tienes que decir, no, yo no soy atractivo, yo soy un pecador. Yo podría robarme hasta el edificio. Y podría decir peores que las que dicen las del 48. Sí, las del 48, sí, las del 40, las peladas del 48. Yo podría ser peor, pero Cristo vive en mí. Y yo, a través de su Espíritu, hago buenas cosas. Yo no brillo, yo no soy atractivo. El atractivo es Él, velo a Él. Te doy gloria, Señor, no me quedo con tu gloria. Si lo entendiste, ahora sí vamos a cantar Te doy gloria. Si no lo entendiste, no cantes cosas que no entiendes. Dale gloria a Dios. Y el Señor dice que regresará con la gloria de Dios para hacer juicio. ¿Con quién? Con los ángeles de Dios. Para retribuir a los hombres conforme a sus obras. Y fíjate, hermano, que tenemos un hermano muy amado. Nuestro hermano David Tello, que seguramente nos está viendo porque es fiel, siempre nos está viendo. Y le mandamos un saludo, hermano, ¿cómo estás? Eres parte de esta iglesia, hermano. Y me habló ¿cómo se llama? El domingo, y después de la predicación, porque no expliqué eso, yo le dije al hermano, me dice, oye, a ver, pastor, explícame una cosa, no entiendo. O sea, los ángeles van a escoger en base a las obras de los hombres. Eso se oye que van a ser salvadas las personas por sus obras. Pero entendemos la palabra de Dios en Efesios 2:8, que la gente no se salva por ser buena. Eso lo creen los católicos, y si siguen creyendo eso, todos se van a ir al infierno. Los católicos romanos. La salvación es por gracia, y el medio que utiliza Dios para salvar es la fe. Es un regalo de Dios, es un don de Dios. No podemos nosotros ganar el cielo. El cielo, hermano, no se gana. El cielo Dios lo regala. Por favor, vete a Tito 2:11. Tito 2:11. Y escucha lo que dice Pablo a Tito, a ese discípulo amado. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. O sea, la salvación es por gracia y se manifiesta para todos los hombres. Enseñando, por favor, ve el versículo 12. Enseñándonos después de la salvación. Ve eso. Primero la gente salva. ¿Salva por qué? Por gracia. Y después de que eres salvado por gracia, eres enseñado después de la salvación que renunciando a la vida, a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Y si tú quieres saber qué es vivir piadosamente, es vivir para la gloria de Dios. La vida piadosa, hermano, cuando dices, es que ese hermano es piadoso, tú tendrías que decirlo porque ese hermano ama a Dios y ama al prójimo. Eso es vivir para la gloria de Dios. Pero quiero que vean la estructura de lo que está diciendo Pablo. Primero viene la salvación por gracia y después viene la enseñanza
para renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Ahora, regresando al texto, al versículo 27 del capítulo 16 de Mateo, dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Los ángeles, hermano, verán las obras de los hombres y en base a eso, hermanos, obviamente comandados por Cristo, separarán a los impíos de los creyentes. No por sus obras, sino porque ellos son salvos y como son salvos, tienen buenas obras. Y así lo dice Santiago: la fe sin obras es muerta. No somos salvos por obras, pero una persona salvada produce buenas obras. Y en base a ese criterio, hermano, Cristo salvará. Cristo llamará por medio de sus ángeles y hará esa separación. Si tú eres cristiano, tú eres trigo y serás echado al lagar, al almacén del Padre, al cielo. Pero si tú no eres cristiano, serás considerado cizaña y serás echado al fuego, quemado en el infierno. Así que si tú no eres cristiano, reflexiona, porque si Cristo viene hoy, ¿a dónde vas a ir? ¿Al cielo o al infierno? Cristo regresará y vendrá con la gloria del Padre, con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Versículo 28: de cierto os digo, o sea, el Señor está diciendo, si el Señor es verdad y nunca de su boca salió una mentira, todavía Él confirma y dice: de cierto os digo, esto es una realidad. Pongan atención, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí pasamos al segundo encabezado: la evidencia. La evidencia de que Él es realmente quien dice ser, el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo que Él es el Rey del reino de Dios y que algunos de sus discípulos, ve el versículo 28, algunos de los que estaban ahí, porque ¿quién estaba ahí? Lo hemos estudiado. Estaban los 12 discípulos. Estaba Pedro, de alguna forma como encabezando a los 12. Pero también, hermanos, otros evangelios revelan que también había otra gente que podemos pretender, hermano, que también eran discípulos de Cristo. Porque Cristo no solamente tuvo 12 discípulos, tuvo más discípulos. Y ellos escucharon esa gran realidad. Y Jesús les dice: de cierto os digo que hay algunos entre vosotros, de los que están aquí escuchándome, que no morirán hasta que hayan visto a Jesucristo, hasta que me hayan visto viniendo yo con mi reino. Ahora, hermanos, eso la verdad se oye ilógico. ¿Por qué? Porque ¿el reino de Dios ya está aquí? No. El reino de Dios será establecido en un futuro, hermanos, y lo dice Apocalipsis 20. Y para que venga el reino de Dios, lo primero que tiene que pasar es que nosotros seamos raptados. La iglesia se va con Cristo. Y después, hermano, 7 años de tribulación, de juicio de Dios en contra del mundo impío y de los judíos de Israel. Y después, hermano, de que pase eso, el Señor regresará montado en un caballo blanco, viniendo del cielo, con los ángeles del cielo, a emitir el juicio, hermano, y derrocará al falso profeta, al anticristo, y vendrá a establecer su reino milenial, 1000 años de reinado de Jesucristo en esta tierra literal. ¿Ya pasó? Porque si ya pasó, ya nos quedamos, hermano. ¿Ya para qué? Vámonos a pecar. Si ya pasó el rapto, hermanos, ya valimos. No ha pasado. Pero ¿qué crees? No ha pasado el rapto, no ha pasado todo eso. Y cada uno de los discípulos de Cristo ya murió.
el último que murió en el 101 después de Cristo fue el apóstol Juan. Entonces, ¿Jesús estaba mintiendo? Ninguno de ustedes morirá, algunos de ustedes no morirán si antes ver que yo regreso. ¿A qué se refería entonces? Se refería, hermanos, a la transfiguración. Velo por favor. Versículo 1 del capítulo 17. 6 días después. O sea, lo que estaba diciendo el Señor no era un futuro, hermano, hasta Apocalipsis 20, que no sabemos, hermano, cuándo el Señor regresará. Lo que estaba diciendo era un futuro cercano, tan cercano como 6 días literales después de esas palabras. 6 días después, Jesús tomó a algunos que no morirían sin antes verlo glorificado, como cuando va a regresar en su segunda venida. ¿Y quiénes son esos? Tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, el hermano de Jacobo. Los tomó. Hermanos, la transfiguración es un evento glorioso, que es una anticipación de la segunda venida de Cristo. Pedro, hermanos, lo describe. Él lo vio. Él estuvo en ese monte santo, en ese lugar donde lo apartó el Señor Jesucristo junto con los otros 2 discípulos, con Jacobo y con Juan. Pedro da evidencia de que vio al Señor glorificado. Ve, por ejemplo, a 2 de Pedro 1:16. Si eres la Biblia más rápida del oeste, ya llegaste. Si no llegas, no te preocupes. Y si no sabes ni dónde está 2 de Pedro, tampoco te preocupes. Al final nos preguntas y con gusto te decimos dónde está. 2 de Pedro 1:16. Y fíjate cómo dice la pericopa o el encabezado: testigo presenciales de la gloria de Cristo. O sea, yo presencié la gloria de Cristo. Yo lo vi. Y dice en el versículo 16: porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No fue una fábula, sino que habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y eso se está refiriendo, yo, Pedro, yo lo vi su majestad, vi la gloria de Dios en él, yo lo vi. Versículo 17, por cuanto él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, los apóstoles, oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Pedro dice: fue una realidad, nosotros lo vimos. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí o no? Y los otros: sí, lo vimos con la gloria del Padre. Y oímos una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo ¿qué? Complacencia. ¿Por qué estos 3? ¿Y por qué no Judas? Bueno, de antemano, ¿para qué? ¿No? ¿Por qué no fueron otros? ¿Por qué no fue Judas Tadeo? No el del metro, ¿verdad? Hidalgo, no, ese no. El bueno. ¿Por qué no fueron otros? La realidad, hermano, es que no lo sabemos. Pero eran testigos confiables. Eran discípulos de Cristo muy allegados a Él. Probablemente si hablamos de un grupo allegado de los 12, podríamos hablar de estos 3 hombres, de Pedro, de Jacobo y Juan, el apóstol Juan. Quizá podríamos agregar a Andrés. Pero era un círculo muy estrecho. Mateo 18:20 habla de una realidad. ¿Por qué Cristo llamó a ellos? ¿Por qué Cristo les llamó?
porque necesitaba testigos. Mateo 18:20, hermanos, habla de esa realidad. Te lo leo, seguramente lo sabes, pero a lo mejor, hermano, no entiendes el contexto de estas palabras. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hermanos, muchos dicen, ay, es que ¿sabes qué? ¿Cuántos somos aquí? Somos como 80. Pues ya, está Dios con nosotros. Hermano, Dios no necesita a 80, ni a 3, ni a con que uno. Él está. Pero esto, hermano, este pasaje de Mateo 18:20 no se refiere a invocar la presencia de Dios. Este pasaje se refiere a un acto legal de testigos. Dice, si vas a hacer algo judicial, llámale a 3 testigos. Eso lo puedes ver en Deuteronomio 19:15. La ley del testimonio, la ley de los testigos. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por medio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Jesús está diciendo, o llamó a esos 3, los llevó porque dice, yo quiero que sean testigos de lo que soy. Los llamó para ser testigos presenciales. Y por eso Pedro dice, testigo presencial de la gloria de Cristo, yo fui junto con ellos. Los llevó a una montaña. Mas sin embargo, hermanos, no sabemos qué montaña. ¿Por qué una montaña? Porque de alguna forma Dios, hermano, en el momento de que quiere tener contacto con el hombre, escoge una montaña. Y no te estoy diciendo que te vayas a una montaña. Y tampoco te estoy diciendo que te vayas arriba de la pirámide del sol allá en Teotihuacán vestido de blanco así para recibir la energía carnal. No. Lo que te estoy diciendo, hermano, es que de alguna forma Dios ha escogido montañas para hacer, hermano, la gracia y la misericordia hacia los hombres. Dicho sea de paso, ¿por qué crees que el logo de esta congregación es una montaña? Porque ahí Dios dio la palabra en el Sinaí a Moisés, los 10 mandamientos. Porque ahí el Señor se transfiguró. Y a pesar, hermano, de que no tenemos ninguna referencia a los demás evangelios de qué montaña era, podemos considerar, hermano, que era una montaña cerca de Cesarea de Filipo, donde era la región donde estaba Jesús en ese momento. Los llevó a una montaña, en un lugar alto, donde sucedió algo glorioso y extraordinario. Ve el versículo 2 del capítulo 17 de Mateo. Y se transfiguró delante de ellos. O sea, delante de ellos se transfiguró y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Transfiguró, metamorfo, se transformó. Metamorfosis, de donde viene la palabra metamorfosis. Él tuvo una metamorfosis, se transformó. Su cuerpo, hermano, se transformó. Al grado que su cuerpo de carne, porque debes de recordar y tenemos que recordar que Jesucristo es verdaderamente hombre. Tenía carne, tenía entrañas, tenía tripas, tenía cerebro, tenía ojos, tenía manos. Un hombre, verdaderamente hombre, pero ese verdadero hombre también era verdaderamente Dios. Dicho sea de paso, está mal decir Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Si tú sumas 100 más 100 son 200. ¿Qué es eso? No, esa no es la definición doctrinal correcta. La definición correcta es Jesús es verdaderamente hombre y es verdaderamente Dios. Y ese hombre se transformó, cambió su apariencia. El Señor dejó de parecerse en su apariencia humana. Su cuerpo físico fue rebasado por lo espiritual. O sea, su cuerpo físico, hermano, no pudo contener la gloria, la luz, la gloria de Dios. Su cuerpo, hermano, no pudo contener la gloria de Dios. Y empezó a brillar como si fuera el mismo sol
Es más, mayor que eso. Porque te voy a decir una cosa. ¿Qué pasa al que ve el sol así, pelón, sin nada? ¿Qué le pasa? Se queda ciego. ¿Y qué más pasa? Pues ya se queda ciego. Hasta ahí quedó. ¿Ya? ¿Qué le pasó? Pues se quedó ciego, ¿no? Pero ¿qué pasa al que ve a Dios? Se muere en ese mismo momento. Y los discípulos vieron la gloria de Dios, el brillo de Dios. Pero ¿sabes qué, hermano? Esos hombres que vieron a Cristo no murieron, aún viendo al mismo Dios, porque el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, retenía, velaba la gloria del Padre. Nadie puede ver a Dios sin antes caer muerto. Así que dicho de paso, hermano, esos que dicen, es que fue un encuentro bien chido. ¿Y qué te pasó? No, bien bonito, me encontré con Dios. ¿Y qué te pasó? Pues bien bonito, estuve platicando con Él. Y si te dicen eso, no tuviste un encuentro con Dios. Porque si te encuentras con Dios, te mueres. Pero Dios es tan bueno que se acerca a los hombres a través de Jesucristo. Jesucristo se transfiguró. Durante breve tiempo, dice Mateo, que el Señor resplandeció su rostro resplandecía como el sol. ¿Recuerdas a Moisés cuando recibió las Escrituras, los 10 mandamientos? ¿Cómo bajó Moisés? Resplandeciendo. Aún Aarón y el pueblo, Israel, hermano, estaban espantados. Imagínate el brillo del rostro de Moisés, porque todo Israel se dio cuenta que Moisés traía un rostro radiando. Ahí, hermanos, vemos que Moisés se convirtió en un espejo, no era un foco. Jesús, en caso contrario, él irradiaba luz de adentro hacia afuera. Moisés, hermano, recibió la gloria de Dios. Jesús es la gloria de Dios y por eso resplandecía su rostro aún más poderoso que el sol. Ve el versículo 27. Regrésate al versículo 27 del capítulo 16. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. ¿Te fijas que el Señor está cumpliendo lo que dijo? Yo vendré. Y les está diciendo, la primera etapa, para ustedes me verán en el monte. Pero más adelante yo regresaré de la misma forma. Jesucristo regresará, hermanos, brillando con la gloria del Padre. Ahora si regresas al versículo 3 del capítulo 17 de Mateo, dice, y sus vestidos se volvieron resplandecientes. O sea, imagínate, hermano, imagínate, hermana, o sea, hasta sus ropas empezaron a brillar. El Señor estaba brillando en su rostro y en sus ropas con la gloria del Padre. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos. Pero si tú vas a Marcos, tú te vas a dar cuenta que en el Evangelio dice esto, este agregado que Mateo no lo dice. Eran tan blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos, ni con ace, ni con limón, ni cloro y todas las cosas que le echas para que quedan blancas. Nunca podría ningún lavador, ningún detergente llegar a ese nivel de blancura. ¿Eso qué quiere decir? Que Jesús es Dios. Cuando los judíos leyeron Mateo y empezaron a leer ese pasaje junto con todos, se dieron cuenta que Jesús es el Rey, es Dios. Era tan pura la luz de Cristo que reflejaba su perfección, su perfecta santidad, era su gloria manifestada de una forma visual. Jesús había vivido durante 30 años en forma humana y por un tiempo muy corto
esos hombres vieron la deidad de Cristo, lo vieron brillar en su santidad, en su perfecta santidad. Vieron la presencia de Dios, la Shekinah en hebreo. Shekinah, hermano, se refiere a la presencia de Dios, al brillo de Dios, la radiancia de Dios. Vieron la Shekinah de Dios, y la gloria de Dios, la doxa de Dios, también viene relacionada con la Shekinah, el brillo de la santidad de Dios. Esa luz es poderosa más que el sol. Vea Juan 3:19, por favor. Pero esa luz, hermano, no es física, no es la luz, hermano, que estás viendo. No es la luz, hermano, que nos permite ver los objetos, el color, la dimensión. No, esa luz es espiritual. Ve lo que dice Juan 3:19. Y esta es la condenación. Escucha, ¿para quién es condenación esto? Para los pecadores que no se arrepienten. Escucha esto, si tú no crees en Cristo, si tú eres pecador y simple y sencillamente dices, yo voy a vivir a la forma que yo quiera, o sea, mi himno principal, mi himno personal es a mi manera, ¿no? ¿Tú sabes cuál es la canción más cantada en el infierno? A mi manera. A mi manera. Y quisieran esos que están en el infierno o van a estar, poder cantar, porque no van a poder, porque ahí será el lloro y el crujir de dientes por vivir a su manera y no vivir a la manera de Cristo. Pero ve lo que dice el apóstol Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Qué luz? Jesucristo vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? Malas. Entonces, ¿qué refleja la luz de Cristo? Las malas obras de los hombres. La santidad de Cristo, hermano, refleja las malas obras de los hombres. Esa luz, hermano, es espiritual. Por más que brille el sol a las 12 del día arriba en cenital, hermano, en nuestra cabeza, nunca se verá tu pecado. Pero cuando venga Cristo con su gloria, con su luz, reflejará: este es mío, este no. Este vivió a su manera, este vivió a mi manera. Ángel, toma este y échalo al infierno. Ángel, toma este y llévalo al cielo conmigo. Pero a nadie le gusta que está mal, de que le digan que está mal, ¿sí o no? ¿A quién le gusta que le digan estás mal? Honestamente, a nadie. Nos cae regordo. Mal tú, primero tú pecador, tu abuela, ¿no? Pero cuando uno dice sí, yo soy pecador, la luz está reflejando la realidad que tú estás aceptando por la obra del Espíritu Santo. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, porque sus obras no sean reprendidas. ¿Para qué voy a la iglesia? Nada más para que me echen pecador, pecador, pecador. Pues es que aquí está la luz, aquí está Cristo, aquí está la palabra. Pues ¿qué quieres? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. La luz de Cristo, hermano, brilló en ese momento. Los discípulos, hermano, estaban eclipsados. Estaban, hermanos, espiritualmente apantallados. No sé, no encuentro la palabra del impacto espiritual de lo que estaban viendo. Esa luz de la santidad de Dios fue la que de alguna manera vio Pedro al ver la santidad de Jesús. ¿Qué dijo Pedro cuando vio a Cristo por primera vez? ¿Qué dijo Pedro cuando Cristo le dijo: mira, chavo, echa tus redes,
para allá. No, yo soy pescador, o sea, ¿cómo me quieres venir? O sea, tú eres carpintero, ¿cómo le vienes a enseñar a hacer chiles a la Herdes, por favor? Ya me pasé pescando toda la noche y no recuperé nada y aquí estoy limpiando tristemente mis redes. Y Jesús le dice, echa las redes aquí. Y después de que lo hizo, de que obedeció, sacó las redes y no podían sacarlas. Y llegando a la playa, ¿qué dijo Pedro? Apártate de mí, ya vi tu gloria, tú eres Dios, apártate de mí. ¿Por qué? Porque soy pecador. Apártate, me vas a matar, tú eres Dios, me vas a matar. Hermano, cuando la gente se encuentra con Dios genuinamente, lo primero que genera en su corazón es terror. Terror. Terror de la presencia de Dios. Estos tres testigos terrenales tuvieron la gracia de ver a Cristo, hermanos, velado, la gloria de Dios velado. Pero hubo un momento que Dios les permitió un adelantito. Vean quién es mi hijo, Él es Dios. Vean su gloria. Pero junto con esos, vete al versículo 4 y vamos avanzando. Déjame terminar el siguiente punto. Ya estamos cerca de este punto. Terminamos este punto y continuamos la próxima semana. Ahora sí que un adelanto. ¿Para qué? Para que te quedes picado. Y estudies en tu casa. No vengas solamente a abrir la Biblia aquí. Ábrela todos los días en tu casa. Ábrela, escudriña, investiga que lo que te estoy diciendo es verdad. Si no, otra vez te van a ver la cara de what. Pero junto con estos tres testigos vienen dos más. Tres testigos terrenales. ¿Quién? Pedro, Jacobo y Juan. Pedro, el pescador, el impulsivo, el que se convertiría en la cabeza, en el líder de los 12. Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes todo. Te encargo a estos pequeños. Lideréalos. Y eso fue lo que hizo Pedro hasta la mitad del libro de Hechos, hasta que llegó Pablo. Y él guió a los 12 durante mucho tiempo cuando Cristo ya se había ido. Juan, ¿quién era Juan? ¿El Bautista? ¿No? ¿El de la tienda? Tampoco. Juan, el apóstol, el discípulo amado. ¿Y tú sabes por qué decía que era el discípulo amado? Nunca lo dijo, hermano, con el sentido de decir, ¿qué creen? Miren, acá está Juan, el discípulo amado por Jesús, nada más para que le vayan midiendo, miren. El discípulo amado, ustedes, pues ay, medio, pero yo, amado por Jesús. No, hermanos, cuando uno analiza las palabras de Juan, no eran de exaltación, de autoexaltación, eran de autohumillación. Lo que decía Juan, ¿cómo siendo yo un hijo de trueno? ¿Cómo siendo yo un pecador? ¿Cómo siendo yo un violento? Porque me arreglaba a golpes con todo mundo. Era un pecador, era un violento. El Señor me amó. No lo decía de que, miren, me ama. No, dice, ¿el Señor me ama? No puede ser. Ese era Juan. Y Jacobo, el primer muerto, decapitado por Herodes. Muerto a espada, lo dice el libro de Hechos. Pero esos tres testigos, hermanos, eran terrenales. Se necesitaban dos testigos celestiales. Y ve el versículo 4. Mateo 17:4. Y les apareció Elías. Elías. ¿Con quién? Con Moisés. Hermano, ponte las sandalias de los judíos. Regrésate 2000 años y lee esto. Elías y Moisés delante de Jesús. ¿Qué pasa? ¿Estos que no estaban muertos? No, hermano, el que cree
vivirá. Y esta es una evidencia más, hermanos, de que Elías, de que Moisés y todos los santos del Antiguo Testamento, y si vamos a este tiempo, incluidos los apóstoles, no están muertos, están vivos con Jesús. Y si tú crees, 1 Corintios 15, tú también vivirás. Y ¿sabes qué, hermano? Y no me canso de decirle, acostúmbrate al que está al lado. Ve al de al lado, no me estoy poniendo carismático, no. Ve al que está al lado. Velo. Ok, ¿ya lo viste? Ok, lo vas a ver por la eternidad. Esta es tu verdadera familia. Lo vas a ver por la eternidad, así que acostúmbrate. Si es cristiano, pero si volteaste a ver a alguien que no es cristiano, no lo vas a ver. Él va a llegar a otro lado. Por eso arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Hoy es el día que puedes confesar a Cristo como tu Señor y Salvador. Pero ahora aparecen en escena estos dos santos del Antiguo Testamento. Moisés, el profeta, el que estuvo delante de la zarza ardiendo, el que le tuvo que decir: Dios, estás en mi presencia, quítate las sandalias porque estás tocando, pisando presencia santa, tierra santa. El que sacó al pueblo de Egipto. Moisés, el que vio cómo se abrió el mar rojo para pasar en seco junto con los judíos. Ese Moisés, el que escribió el Pentateuco, estaba delante de Cristo. Y Elías, ese profeta de Dios, Moisés escribió, pero Elías defendió la palabra de Dios y era un hombre aguerrido, valiente. Era un hombre que vio cómo Dios hizo descender fuego del cielo para consumir a todos los profetas de Baal. Hombres de Dios, y estaban ellos dos delante del Señor. Estos dos personajes, escucha esto, representan el Antiguo Testamento, la ley y los profetas. Estos dos personajes representan la ley y los profetas. Estos dos grandes personajes de la palabra de Dios, era necesario que estuvieran como testigos de la transfiguración, de la revelación de la gloria de Cristo. Ellos, hermano, al ser testigos, si tú le preguntas a Moisés, ahora cuando lleguemos a la gloria, busca a Moisés y pregúntale: ¿tú crees que Cristo es rey? Y te va a decir: ¿que no estuve en el monte de la transfiguración? ¿No fui testigo de la gloria del rey? O sea, ¿me viste resplandecer a mí? No, ¿sabes quién te estaba resplandeciendo? ¿Elías? ¿Los apóstoles? ¿Quién estaba resplandeciendo? ¿Quién era el rey de la gloria? Jesucristo. Hermano, para un judío le revienta eso, y más para los que no creen en Jesús, porque ellos nada más creen en Moisés y en la ley. Por eso, hermano, si conoces a un judío que sea inconverso, predícale Mateo y ora para que el Señor toque su corazón y crea en el rey que predica Mateo. Ellos no eran contemporáneos de Jesús. Moisés había dejado la tierra hace 1400 años. Elías había dejado la tierra hace 900 años, pero dicho sea de paso, hermano, el cuerpo de Moisés nunca se encontró. O ve una mezquita judía, aquí está Moisés enterrado, no existe. Porque el ángel Miguel se llevó la osamenta. Lo dice Judas, el evangelio de Judas, mejor dicho, la epístola de Judas. Y Elías nunca murió, fue llevado en un torbellino, por un torbellino a la presencia de Dios. Nunca murió. Y ellos estaban delante de Jesús vivos y coleando. Y los discípulos estaban viendo eso. ¿Y qué está pasando ahí? Porque así lo dice nuestro segundo título, era la confirmación del rey. Esta es la confirmación del rey. Los testigos terrenales, esos tres, vieron que Jesucristo es rey, y los testigos celestiales corroboraron la realidad celestial: Jesucristo es rey. Pero nos damos cuenta, hermanos,
de que los 3 testigos terrenales, como todo terrenal, no supieron qué estaba pasando ahí. Yo te pido por favor que vayas a Lucas 9:33. Nos da un poquito más de información Lucas. Lucas 9:33. Y sucedió que apartándose ellos de él, o sea, hubo un momento donde Moisés y Elías se apartaron de Jesús. Pedro le dijo a Jesús, se acercó y le dice: Maestro, Rabí, bueno es para nosotros que estemos aquí. O sea, está diciendo, ¿sabes qué? Esto está tremendo, está fenomenal. O sea, no nos queremos ir. O sea, estamos viendo la gloria de Dios. Bueno es que yo esté aquí. Pero no entendió porque dice: hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No entendieron. Pero dicho sea de paso, hermanos, muchos dicen: ay, qué flojera estar en el cielo. Pues, ¿qué vamos a hacer? Imagínate estar sentados en una nube ahí con una arpita. Qué aburrimiento. ¿Qué no hay Netflix? ¿Qué Disney Plus no va a haber? ¿No hay cable? ¿No hay Easy? ¿No hay celular que te la pasas todo el día en el celular? ¿Qué vamos a hacer sin celulares? Sin WhatsApp y Facebook. Hermanos, ve lo que dice Pedro. Por un destello de la gloria de Cristo, por un destello de la gloria del cielo, ve lo que dice: bueno es para nosotros estar aquí. Ahora imagínate por la eternidad. A cada segundo vas a decir: bueno es para mí estar aquí, Señor. Bueno es para mí estar aquí. Y va a pasar algo más. Y bueno es para mí estar aquí. Pero mira el entendimiento de los testigos terrenales. Señor, ¿no quieres que te haga una enramada, una casa? Rápido te la construimos. Y también podemos construir rápido 2 casas para Elías y para Moisés. Quédense. Hermano, de repente hay gente que cree que es mejor la tierra que el cielo. Procuran más una casa aquí y creen que ya porque tienen casa y no pagan renta, ay, gloria a Dios, ¿qué cree? Ya me bendijo el Señor, tengo casa propia. La debo al Infonavit, dentro de 25 años ya es mía, pero ya la tengo. Gloria a Dios, bendecido ya, satisfecho, consumado es. ¿Y la morada celestial? Jesús dijo: hermanos, yo no tengo ni dónde poner la cabeza. Las zorras tienen guarida, tienen un hoyo donde meterse. Las aves tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde poner la cabeza. Pedro, ¿me quieres hacer una casa? Si estoy ya una semana de que me crucifiquen. Pedro, ¿no entendiste que era necesario morir para después ir al cielo en mi exaltación? ¿Para qué quiero una casa, Pedro? Y ahora Elías y Moisés, ¿de dónde venían? Del cielo. ¿Tú crees que se van a quedar aquí? Hermanos, nosotros somos peregrinos. Vamos de paso en esta tierra. Tu casa se va a quedar. Por todo lo que te has desvivido se va a quedar. Tu morada no está aquí si eres cristiano, tu morada es celestial. Pero Pedro pensó más en lo terrenal. Otra vez, Pedro, antes el Señor no le dijo: apártate de mí, Satanás, porque sigues pensando como los hombres y no piensas como Dios. Tres enramadas. Ay, Pedro. En 1 Pedro 2:11 dice la palabra: amados, yo os ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Pero ¿sabes qué, hermano? Y con esto voy cerrando.
Pedro entendió. Y después, hermano, de tiempo, a través de la enseñanza de Cristo durante una semana, hermanos, y a través de la enseñanza del Espíritu Santo y de ser lleno del Espíritu Santo, Pedro entendió. Y llegó a decirlo a la iglesia perseguida, les dice: amados, o sea, amados por Dios, amados por Cristo, yo os ruego, entiendan, ya no tengan mi pensamiento como lo tuve yo antes. Yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, están de paso. Ya entendí. Están de paso. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Vean las cosas espirituales, no vean las cosas materiales. 2 aplicaciones. La primera: ¿por qué le pides prosperidad al Señor material cuando las cosas simple y sencillamente son pasajeras? Mejor pídele cosas espirituales que son eternas. Jesucristo nunca vino por las cosas materiales, ni siquiera los testigos, los 2 testigos celestiales les ocupaba, les interesaban las cosas materiales. Era más importante lo espiritual. La segunda aplicación: no te enojes. Y yo he aprendido a no enojarme ni a juzgar cuando hay hermanos, que todos los fines de semana están aquí y escuchan la palabra, y después empiezas a platicar con ellos y parece que no entendieron nada. De repente termina la predicación, me los encuentro en el patio: ¡ay, estuvo bien bonita la predicación! ¿Y qué fue lo que te tocó? ¿Qué fue lo que te dijo el Señor? ¡Ay, no sé, pero estuvo bien bonita, pastor, lo felicito! O de repente, hermano, llegan a decirme: es que usted dijo eso. ¿Cuándo dije eso? Dios mío, o sea, regresa en la cinta. ¿Cuándo dije esa barrabasada? O de repente nada más entendieron una cosita. Por ahí dicen predicadores que cuando se predica, nada más el 20% de lo que se predica lo entienden las ovejas. Pero mira, hermano, por eso soy tan repetitivo, para que podamos entender por lo menos lo esencial. Pero te digo una cosa: Pedro tenía el mejor maestro. Pedro estaba en la mejor iglesia. Pedro estaba delante del pastor de pastores, estaba delante de Dios, y Pedro todavía pedía enramadas. Pero después Pedro entendió. Y yo confío, hermano, que como me pasó a mí, nos esté pasando a todos. Que antes, hermano, yo reconozco que no entendía nada de la palabra. Nada más me subía a hablar tontería y media. Y tristemente los demás decían: amén. Ay, qué bonita estuvo la predicación, me emocioné. Pero hoy entiendo más, no por mí, sino por la obra del Señor. Y déjame decirte, tú lo vas a entender. Sé constante en la predicación, sé constante en la palabra, sé constante en tu estudio. No abras la Biblia solamente cuando vienes aquí, ábrela todos los días, y yo te aseguro que un día serás como Pedro y dirás: entendí, y lo dirás a la iglesia. Eso es progresivo, hermanos, pero vamos a entender. Y dale gracias a Dios que estamos en una iglesia que ha empezado a entender. Pero te lo digo y termino: al que mucho se le confía, mucho se le demanda. En otras iglesias no les predican la verdad y están en un gran problema. Pero hermanos, a la iglesia que se le predica la verdad y no la vive, está en un peor problema que los ignorantes. No podemos juzgar a otras iglesias. Allá no predican el evangelio, allá es su problema. Preocúpate por ti, porque hoy hemos escuchado la verdad. ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ello? ¿Qué vas a hacer con ello? Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta este punto, Señor, es apasionante ver tu gloria. No estuvimos ahí, pero a través de tu palabra, Señor, es como si estuviéramos ahí. Gracias por la narrativa de Mateo, Señor, espectacular.
Gracias, Señor, porque permitiste estas palabras en la Biblia, Señor, y a través de ellas nos das un adelanto de lo que va a ser tu regreso, Señor, tu gloria. Y tú regresarás con la gloria del Padre, Señor. Regresarás montado en un caballo blanco, Señor, resplandeciente, tú, Señor, en victoria, con gloria, con justicia, con verdad, Señor. Todo ojo te verá y toda lengua confesará que Jesucristo es el Rey de Reyes, es el Señor. Haz con tu palabra lo que tú quieras hacer en nosotros. Bendícela, Señor, para que cambiemos para gloria y honra tuya. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Sergio, nos ponemos de pie, hermanos.